Extra urgente. El patriota defiende al hombre inocente, Mike Pence. Abogado dice documentos clasificados encontrados en residencia de Mike Pence en Indiana. Los abogados de Joe no dijeron la verdad al Departamento de Justicia en escándalo de documentos clasificados. La transparencia de Pence en documentos clasificados en marcado contraste con la Casa Blanca de Joe, dice el presidente de supervisión de la Cámara. Extra está sucediendo ahora. El presidente patriota defendió a Mike Pence, quien se desempeñó como su vicepresidente, luego de que se revelara que se encontraron documentos clasificados en la casa de Pence la semana pasada. Mike Pence es un hombre inocente. Nunca hizo nada deshonesto a sabiendas en su vida. Déjenlo en paz, publicó el patriota en su red social. Un abogado de Pence dijo que los documentos se encontraron en una búsqueda realizada después de las revelaciones de que se encontraron documentos clasificados en la casa de Joe y en un grupo de expertos de Washington, D.C. vinculado a él. De otro lado, documentos con marcas clasificadas fueron descubiertos en la casa de Indiana del ex vicepresidente Mike Pence la semana pasada, según su abogado. Después de los últimos informes de prensa de documentos clasificados en la casa personal de Joe, por preocupación, el lunes 16 de enero, el vicepresidente Mike Pence contrató a un abogado externo con experiencia en el manejo de documentos clasificados para revisar los registros almacenados en su casa personal, dijo el abogado de Pence, Greg Jacob, en una carta a los archivos nacionales fechada el 18 de enero. El abogado identificó una pequeña cantidad de documentos que podrían contener información confidencial o clasificada intercalados en los registros. Fueron inadvertidamente empacados y transportados a la casa personal del ex vicepresidente al final de la última administración, escribió también Jacob. Agregó que Pence desconocía la existencia de los documentos confidenciales o clasificados en su residencia personal y que comprende la gran importancia de proteger la información confidencial y clasificada y está listo y dispuesto a cooperar plenamente con los archivos nacionales y cualquier investigación apropiada. Jacob señaló que tenía la intención de entregar las cajas en las que se encontraron los documentos, junto con otros documentos de la vicepresidencia a los archivos nacionales el lunes. Un portavoz del Departamento de Justicia se negó a comentar y un abogado de Pence no respondió de inmediato a un correo electrónico en busca de más detalles, informó un medio. Pence le dijo a un medio en agosto que no se llevó ninguna información clasificada cuando dejó el cargo. Cuando se le preguntó directamente si había retenido alguna información clasificada al dejar el cargo, dijo: "No que yo sepa". CNN, citando múltiples fuentes no identificadas, dijo que se encontraron alrededor de una docena de documentos. El representante James Comer, republicano de Kentucky, quien preside el Comité de Supervisión y Responsabilidad de la Cámara de Representantes, elogió a Pence en un comunicado y dijo que la transparencia del ex vicepresidente contrasta marcadamente con el personal de la Casa Blanca de Joe, que continúa reteniendo información del Congreso y el pueblo estadounidense. De otro lado, se encontraron documentos clasificados en la residencia de Pence en Indiana a principios de este mes. El presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer, republicano de Kentucky, dijo que la transparencia de Mike Pence al entregar documentos clasificados contrasta marcadamente con la forma en que Joe y el personal de la Casa Blanca le han dado mal manejo a los materiales confidenciales. El ex vicepresidente Mike Pence se comunicó sobre documentos clasificados encontrados en su casa en Indiana. Ha acordado cooperar plenamente con la supervisión del Congreso y cualquier pregunta que tengamos sobre el asunto, dijo Comer en un comunicado.
La transparencia del exvicepresidente Mike Pence contrasta marcadamente con el personal de la Casa Blanca de Joe, que continúa ocultando información al Congreso y al pueblo estadounidense, agregó. Los comentarios de Comer sobre el asunto se produjeron después de que se revelara el martes que se habían encontrado documentos con marcas clasificadas en la casa de Pence en Carmel, Indiana, el 16 de enero. Los documentos eran de su mandato como vicepresidente. El descubrimiento de documentos clasificados en posesión de Pence se realizó después de que su equipo realizara registros en su casa de Indiana y en la oficina de su grupo de defensa política, Advancing American Freedom. Según su equipo, Pence informó a los archivos nacionales el 18 de enero sobre una pequeña cantidad de posibles documentos clasificados encontrados en 2 cajas pequeñas. Otras 2 cajas contenían copias de los documentos de la vicepresidencia. Los archivos nacionales luego informaron al organismo F según el procedimiento estándar. Después de que se descubrieron los documentos con marcas clasificadas, se colocaron inmediatamente en una caja fuerte, según el equipo de Pence. Posteriormente, el organismo F recopiló los documentos en la casa de Pence en Indiana el 19 de enero por la noche. Además de Comer, el senador Lindsey Graham también ofreció cierta defensa por el manejo de materiales clasificados por parte de Pence, diciendo durante una conferencia de prensa en el Capitolio que no cree que el manejo de documentos clasificados por parte de Pence, el presidente patriota o Joe, estaban destinados a comprometer la seguridad nacional. Veamos cómo pasó esto. Tienes a un presidente patriota, tienes a Pence, tienes a Joe. Lo único que encontrarás en mi casa es un montón de bolsas de Chick-fil-A en el piso, dijo Graham. La conclusión es que no sé cómo pasó esto. Necesitamos llegar al fondo. No creo ni por un minuto que Mike Pence esté tratando de comprometer intencionalmente la seguridad nacional. Piense eso sobre Joe y el patriota. Pero claramente tenemos un problema aquí. Tal vez estamos sobrecalificando las cosas. Eso puede ser parte del problema. Pero cuenten conmigo para arreglar eso. En un tuit separado, Graham dijo que no cree que haya motivos siniestros con respecto al manejo de información clasificada por parte de Joe, Pence o el patriota. El líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, republicano por Kentucky, también expresó su opinión sobre el asunto en una conferencia de prensa el martes desde el Capitolio, diciendo a los periodistas que cree que el Departamento de Justicia debería tratar a todos por igual. Bueno, depende de cómo lo maneje el Departamento de Justicia, dijo McConnell cuando se le preguntó sobre su nivel de preocupación y qué puede hacer el Congreso para evitar que los documentos clasificados terminen en las casas de los políticos. Creo que deberían tratar a todos los que han extraviado documentos clasificados por igual. Y parece que el fiscal general está haciendo un esfuerzo por hacer eso. Y más allá de tratar a todos por igual, realmente no tengo ningún consejo adicional. Cuando se le preguntó sobre el manejo de materiales clasificados por parte de Pence y se está buscando nombrar un abogado especial para investigar más el asunto, el fiscal general Merrick Garland dijo a los periodistas que no puede comentar sobre la situación. También se le preguntó a la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, si el Departamento de Justicia debería nombrar un abogado especial para investigar el manejo de los documentos por parte de Pence. Eso lo debe decidir el Departamento de Justicia, dijo. Jean-Pierre también señaló que la Casa Blanca no interferiría políticamente con el manejo de la situación por parte del Departamento de Justicia en torno al manejo de los documentos por parte de Pence. De otro lado, el escándalo de los documentos clasificados empeoró aún más para la administración de Joe. Los abogados de Joe inicialmente le dijeron al Departamento de Justicia que los documentos clasificados solo estaban en un lugar, en el Penn Biden Center. Eso resultó no ser real. Según los informes, los abogados personales de Joe no dijeron la verdad al Departamento de Justicia en noviembre sobre documentos clasificados almacenados en su residencia en Wilmington. Poco después de que se descubrieran documentos en el Penn Biden Center el 2 de noviembre, la Casa Blanca y el DOJ supuestamente acordaron no mostrar el escándalo al pueblo estadounidense. No está claro por qué los abogados personales de Joe buscaban oficialmente sus documentos escondidos. La Casa Blanca no ha proporcionado la razón o causa inicial de la búsqueda. Después del descubrimiento inicial, el 2 de noviembre, los abogados personales de Joe
le dijeron al Departamento de Justicia que el único lugar donde se almacenaban tesoros clasificados era en el Penn Biden Center, informó un medio. Semanas más tarde, los abogados personales de Joe descubrieron tesoros adicionales en su garaje el 20 de diciembre. Aún así, el escándalo permaneció oculto al público, a pesar de las afirmaciones posteriores de total transparencia.